Amén. Entonces vamos hoy día, hermanos, a estudiar lo que son los animales aptos, que es considerado por las escrituras como comida para todo israelita, para todo hebreo. Y es necesario, hermanos, que nosotros podamos especificar que no es tan solo como dicen por allí algunas tendencias judías, que hay ciertas comidas para los judíos y los demás que quieran ser no ágidas pueden comer lo que quieran. No, la palabra entregó estos alimentos a todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, no solamente a Judá. Es algo que tenemos que entender, amados, y no ser desviados a esas tendencias. Entonces, vamos a descubrir el día de hoy a través de las escrituras qué son los animales aptos, cuáles son los animales inmundos, qué es lo que sí podemos comer según las escrituras. Entonces, vamos a orar para pedir al Eterno que Él nos esté guiando, que Él nos esté exhortando en el día de hoy y que prepare nuestros corazones a la enseñanza de este día y que de esa manera podamos ser todos totalmente edificados en las escrituras. Abacadush, a esta hora estamos delante de tu presencia, Elohim nuestro, para poder agradecerte por la vida, la salud y esta ocasión que tú nos regalas de poder unirnos a estudiar con respecto a tu palabra. Gracias te damos, Abba, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia nos ha alcanzado y porque en ti somos redimidos. Abba, presentamos esta reunión delante de ti, nos hemos reunido junto a los hermanos de Arca de Salvación para poder estudiar con respecto a lo que tú has dejado como alimento para nuestras vidas, a lo que tú nos has dado, Padre Eterno, para poder comer y que ya salgamos de una conciencia cauterizada donde no habíamos entendido esto o lo habíamos visto como algo ajeno. Prepara nuestros corazones y guíanos, Padre Eterno, tú en la administración de este día. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén, amados. Amén. Vamos Amén, a amén. comenzar. Amén, amén, aleluya. Vamos a comenzar entonces, hermanitos. Recordemos las dudas al final y pongamos muchísima atención a la administración de este día. Tendremos un temario para desenvolver las escrituras, para desenvolver esta enseñanza. Vamos a darnos cuenta que el día de hoy estudiaremos los 3 primeros puntos de este temario, que es alimentos según la Biblia, prohibiciones alimenticias en las escrituras y textos en su contexto. ¿Ok? Así que lo que es fiestas paganas que no debemos celebrar, eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta enseñanza, porque la primera es muy extensa. Así que vamos a abocarnos solamente al tema alimenticio el día de hoy. Vamos entonces con una breve introducción, amados hermanos. Es totalmente necesario que nos guiemos a través de la instrucción de nuestro Creador, que sabemos que es la Torá, su instrucción. ¿Qué es lo que qué es apto para perdón, es totalmente necesario que nos guiemos a través de la instrucción de nuestro Creador, que es lo que es apto para nuestro consumir en nuestro organismo. Pues apto no solo significa permitido, sino que es lo óptimo, que nos aportará lo bueno para alimentarnos sin que nuestro cuerpo sufra daños. Es por eso que la Escritura separa qué es apto, qué es limpio, qué es inmundo, no tan solo como una prohibición autoritaria, sino que algo para que nos vaya bien. La intención de la alimentación bíblica no es imponer una serie de mandamientos, sino que el amor del Creador a nosotros con instrucciones para que nos vaya bien. Es decir, ¿quién más que nuestro Creador, el Creador de todo, de los cielos, de la tierra, de los animales, de todo, sabría qué es para comer y qué no es para comer? Si Él nos crió, Él nos hizo. Por eso es que cuando nosotros no queremos obedecer a lo que las escrituras dicen con respecto a la alimentación, muchas veces estamos actuando de una manera soberbia ante la recomendación del Eterno, ante su instrucción. Vamos a continuar entonces, amados. El comer lo que es apto, el comer lo que no es apto, perdón, trae problemas a nuestra salud. Muchas veces, amados hermanos, nos hemos guiado en nuestras vidas por una alimentación que no es acorde a lo que la Biblia señala. Y por eso a día de hoy
vivimos arrastrando múltiples consecuencias. Por ejemplo, varios tipos de cáncer, varios tipos de diabetes, retención a la insulina, enfermedades a la tiroides, etcétera. Todo eso por no haber seguido las instrucciones del Eterno. ¿Por qué? Porque se nos presentó primero como algo que no nos pertenecía y como algo que estaba totalmente abolido. Entonces, a día de hoy tenemos que sacar ese switch de nuestras cabezas. Entonces, vamos a pasar al primer tema de lo que vamos a estudiar el día de hoy, de nuestro temario, que es el alimento según la Biblia. Y para que nosotros, amados hermanos, podamos comprender qué es el alimento según la Biblia, tenemos que primeramente remontarnos al principio y darnos cuenta desde el principio qué es lo que el Eterno dio para poder comer. Vamos a leer entonces Génesis, Bereshit, ¿verdad? En el principio, de hecho, se llama este libro. Y dice así, vamos a leer desde la versión Reina Valera, que para los nuevitos es con la que están más familiarizadas. Entonces, yo sé que hay varios hermanos que ya están estudiando otras versiones, Sefer Navar, Kadosh, etcétera, pero por amor a los nuevos, amados hermanos, vamos a estudiar desde el material que ustedes puedan poseer, del que están más familiarizados. Entonces, dice así, y creó Elohim al hombre a su imagen, y a imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así, y fue así, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. ¿Ok? Entonces, muchas veces, amados, este texto, al no darle una lectura pausada, una lectura en su contexto, se tiende a entender a que el Eterno ha dado toda planta que da semilla, todo fruto que da semilla, toda bestia, toda ave y todo, que prácticamente todo sea para poder comer. Y eso no es lo que las escrituras nos dicen. Por eso, si ustedes pueden ver allí, está señalado con rojo y con azul las divisiones. Dice que al hombre le ha dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. O sea, al hombre desde un principio se le dio las plantas que dan semilla y los frutos que contengan semillas. Eso es muy importante, amados, entender que tiene que ser un fruto que da semilla. Por ejemplo, ¿cuáles son las plantas que dan semillas? Tenemos todos los que son los tipos de legumbres, las frijoles, lentejas, garbanzos, etcétera, y además de los frutos que sí dan semilla, que es la palabra será en hebreo. Y bueno, desde el versículo 30 se hace una división. Dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastre sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Es decir, al hombre, las plantas que dan semillas y los frutos que dan semillas, y a las bestias, las aves, todo lo que se arrastra sobre la tierra, las plantas verdes les serán para poder comer. Es decir, en un principio, lo que la Biblia nos enseña es que no había animales ni carnívoros ni omnívoros, sino que todos tenían una dieta vegetariana, es decir, se alimentaban de las plantas verdes. Y tenemos que notar algo, que esto que el Eterno ha hecho, de que el hombre solamente pueda comer fruto y semillas, ¿verdad? Y que los animales puedan comer plantas verdes, era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera, es lo que nos dice la Torah. Entonces, eso es necesario que lo podamos recalcar, porque todo lo que hace el Eterno es bueno, como dice un versículo del Brit Hadashah, pero todo lo que hace el Eterno no es
para que te lo comas. Y esa es la gran diferencia. Entonces, hasta este punto, en el principio, el Eterno dio al hombre, que es lo que nos importa hasta ahora, los frutos y las semillas para que se puedan comer. Vamos a ver que la historia comienza a cambiar un poquito en el capítulo 9 de Bereshit, de Génesis. Y vamos a encontrarnos con lo siguiente. Dice así, Génesis 9, 9, versículo 1 hasta el 4. Bendijo Elohim a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Si nosotros nos damos cuenta, hasta este versículo, hasta el 2, hay un paralelismo con lo que habíamos estudiado en la diapositiva anterior. El Eterno coloca al hombre para sojuzgar la tierra, en este caso a la familia de Noé, y acá sucede lo mismo con el varón y hembra, ¿verdad? El Eterno coloca a ellos para sojuzgar la tierra, para señorear, y finalmente les dice y les indica qué es lo que pueden comer. Y eso es lo que está por suceder en este momento. Dice en el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes que os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, muchas veces, hermanos, se interpreta desde este punto, desde el versículo 3, que ahora, ¿verdad? Que en principio, claro, solamente se podía comer los frutos, las semillas, y que ahora se puede comer de todo, porque prácticamente allí dice, todo lo que se mueve y vive será para que lo tengas para mantenimiento, para que puedas comer, para que te alimentes de eso. Y es allí donde muchos interpretan que a día de hoy se puede comer prácticamente de todos los animales, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la prohibición? La prohibición está en el versículo 4, que es, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es decir, no comer la sangre. Y cuando nosotros ese versículo, el 4, no lo ponemos en su contexto, entonces vamos a comprender que ahora se pueden comer de todos los animales. Pero no es así, porque en el versículo 4 vamos a encontrar gran sabiduría. Vamos a ver, hay un versículo en Bereshit 17:13 que dice, y cuando algún hombre de los hijos de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave que se ha permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. ¿Ok? Entonces, en Noé decía, ¿verdad? La historia de Noé, que ahora podían, todo lo que se moviera serviría para su mantenimiento, pero la sangre, ¿verdad? No la pueden comer. Y ese versículo hace una diferencia entre los animales kosher, los animales limpios y los animales inmundos. Los animales que son para comer y los animales que no son para comer. Porque hay una característica fisiológica en la anatomía de estos animales que los hace totalmente distintos. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, ese versículo que acabamos de leer, al matar un animal limpio, un animal limpio, para poder comerlo, su sangre tendría que ser derramada sobre la tierra, como lo estamos viendo allí en la imagen. Posterior a eso, estos animales eran colgados de las patas traseras y se desangraban, ¿verdad? Hasta que la sangre escurriera de su cuerpo y de esta manera lo podían comer. Y esa es una de las muertes con misericordia. ¿Por qué? Porque estos animales tienen una vena que se llama la vena carótida que pasa por acá y esta vena, al ser cortada, ya no llega sangre al cerebro, no llega oxigenación al cerebro, entonces el animal muere rápidamente. Es decir, este animal murió de una forma limpia. Pero ¿qué pasa con los animales inmundos? Vamos a darnos cuenta que aquí tenemos diferentes tipos de animales que son aptos. Tenemos el chivo, la vaca, el pollo, el cordero. Y todos estos tienen la particularidad en su anatomía que, por ejemplo, tienen la arteria vertebral y la arteria carótida. Y estas arterias se unen en un punto para luego llevar en una sola vía hacia el cerebro.
Pasa con el chivo, con el pollo, con la vaca, con el cordero. Ambas arterias se juntan, se unen en un punto del animal para llegar como una sola vía hacia el cerebro. Por eso es que al degollarlo ya no llega sangre al cerebro y el animal muere de una manera limpia. Y eso es a lo que se refiere el versículo que habíamos leído en Génesis 9:4, que no se comerá la carne con su vida, que es su sangre. ¿Por qué? Porque al matar un animal muerto, su sangre escurre rápidamente de este. A diferencia de, ahí lo podemos ver más cerca, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, en el chivo, tenemos la vena, la arteria vertebral que está en azul y la arteria carótida en roja, se unen en cierto punto y luego llega como una sola vía al cerebro. Y acá con la vaca sucede específicamente lo mismo. Se unen y llegan en una sola vía hacia el cerebro. Entonces, con los animales inmundos pasa totalmente lo contrario. Si ustedes pueden ver la imagen del cerdo, que es inmundo, del caballo, que también es inmundo, nos vamos a dar cuenta de que estas venas no se unen en ningún punto, no se unen. Entonces, al degollar este animal, al cortar la vena carótida, la arteria carótida, sigue llegando sangre hacia el cerebro por la arteria vertebral. Lo mismo pasa con el caballo. Entonces hay vida en su carne sigue habiendo vida. Entonces, no es que el Eterno Noé le permitió que ahora pudiera comer de todo, sino que le dio una prohibición, que es la que habíamos leído en el versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y esto se hace a la hora de sacrificar el animal. El animal limpio, al ser degollado, su sangre escurre de su cuerpo, mientras que el animal inmundo, al ser degollado, la arteria vertebral sigue alimentando de oxígeno a su cerebro a través de la circulación sanguínea, y entonces esto hace que se mantenga la sangre en la carne del animal. De esta manera el animal no muere de una manera limpia. Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración. Seguimos viendo hasta este punto que el Eterno ha dado de comer al hombre las plantas que dieran semillas, los frutos que dieran semillas y también animales kosher, animales limpios, animales aptos. Eso es lo que hemos visto hasta este punto. Entonces es necesario que hayamos revisado con respecto a la alimentación que le había dado Noé, porque muchas veces se saca de su contexto para poder decir que ahora sí se podía comer de todo. Ahora, hermanos, una de las mayores fuentes en la Torá que vamos a encontrar con respecto a la alimentación es el libro de Levítico, capítulo 11. Es allí donde está toda nuestra enseñanza para que podamos distinguir qué animales sí son aptos y qué animales son inmundos. Recordemos que los animales aptos no tan solo eran para poder comer, sino que también eran para poder ofrecer sacrificios al Eterno. Entonces es necesario hacer esa distinción, amados hermanos. Vamos a ir leyendo pausadamente porque el Levítico 11 hace muchas divisiones. Animales sobre la tierra, sobre las aguas, insectos, aves, reptiles, felinos, etc. Entonces nos vamos a ir deteniendo para analizarlo cuidadosamente cada uno de estos. Entonces, vamos a ver con respecto a los animales que habitan sobre la tierra, cuáles son los que sí se pueden comer. Dice así: habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel. Desde aquí tenemos que partir viendo. ¿A quién se le está hablando? A los hijos de Israel. ¿Cuántos hijos tuvo Israel? Tuvo 12 hijos, ¿verdad? Y aparte extendió herencia a Efraín y a Menashe. No tan solo le está hablando a la tribu de Judá, está hablando a todas las tribus de Israel, a todos los descendientes de las tribus de Israel. Entonces dice así: y decidle, ¿a quién? A los hijos de Israel. Si usted se considera un israelita, esto es para usted. Recordemos que Efesios capítulo 2, versículo 2 en adelante, dice que ahora a través de Yeshua hemos sido acercados a la ciudadanía de Israel. Y el versículo 19, aquí en Efesios 2, dice que ahora somos conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Israel. Así que si usted ha venido a ser salvo a través de Yeshua,
Esto es algo que también es para usted, no lo vea como algo ajeno. Entonces dice así, decidle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Nuevamente, sobre toda la tierra, sobre los animales que están en la tierra. Y tenemos que darnos cuenta de eso, todos los animales. Recordemos que la Torá fue escrita, perdón, ¿hace cuánto? 3.500, 4.000 años atrás. Entonces, para ese momento el Eterno ya estaba hablando con respecto a todos los animales de toda la tierra. Estos son los que ustedes pueden comer. Dice así, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, estos comeréis. ¿Ok? Son solamente dos características que el animal que está sobre la tierra tiene que tener para que nosotros podamos comer de él. La primera característica, tiene que tener la pezuña hendida, su uña partida, ¿verdad? Y tiene que rumiar, es decir, que digiere el alimento, lo mastica, lo traga, lo vuelve a devolver para volver a digerirlo, volver a masticarlo y así. Tiene una digestión un poquito más lenta. En algunas para allá hemos hablado con respecto a eso, al significado espiritual que nos conlleva. Entonces, vamos a darnos cuenta, amados, que son solamente dos características. Con respecto a esas dos características, nos debería bastar hasta el versículo 3. Es decir, usted y yo seríamos capaces de ir y mirar, por ejemplo, a la vaca. Ah, la vaca ruña, la pezuña extendida, entonces es kosher. Sí se puede comer. O ir y mirar, por ejemplo, no sé, veo allí al chivo, también cumple con las características, entonces sí se puede comer. Y de esa manera lo podamos identificar. Pero aquí la Torá se aventura un poco más allá y habla con respecto a 4 animales. Dice, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos, lo tendréis por inmundos. ¿Ok? Eso es lo que la Torá nos dice con respecto a los animales que están sobre la tierra. Entonces, habíamos dicho que nos podría bastar hasta el versículo 2, hasta el versículo 3, perdón, donde dice las dos características que tiene que tener el animal para que sea considerado kosher, apto, limpio, ¿verdad? Pero la Torá se aventura un poquito más y nos dice que hay 4 animales más que tienen una característica y no dos, por eso quedan descartados. Que rumian, ¿verdad? Pero que no tienen pezuña, o que tienen pezuña, pero no rumian. Y nombra el camello, el conejo, la liebre y el cerdo. Esos son los 4 animales. Y esto es para dejarnos una profunda enseñanza, hermanos, y que es muy importante para los días que estamos viviendo hoy. Porque con esas palabras la Torá nos da un sello de autoridad. Entendemos que primero dice, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. O sea, sobre toda la faz de la tierra, estos son los animales que van a comer. Tienen que tener pezuña hendida y tienen que rumiar. Y luego dice, ¿verdad? Todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero la Torá sentencia con 4 animales que tienen solamente una cualidad apta, más no las dos, y por eso quedan descartados. Y ese es el sello de autoridad de la Torá, hermanos, porque entendemos que la Torá fue escrita hace 3.500, 4.000 años atrás aproximadamente, y para estos días, donde está surgiendo la idea de que Moisés nunca existió, que es una fábula, que es un mito, que es una alegoría, que la Torá fue copiada de otras civilizaciones, que no es auténtica, etcétera, nosotros nos damos cuenta que la Torá deja su sello de autoridad. Porque aún a los días de hoy, donde incluso se ha descubierto un nuevo continente, que es América, donde la mayoría de nosotros nos encontramos, en ese tiempo no se tenía idea de esto.
Y en este continente aún no se ha encontrado un quinto animal que se le pueda agregar. Solamente los 4 que ya había mencionado la Torá. En toda la tierra solamente hay 4 animales que cumplen con una característica kosher y no hay más. Por ejemplo, ustedes ven el caballo. El caballo no tiene pezuña andina y tampoco rumia. Ni siquiera tiene una cualidad. Pero la Torá nombra 4 animales con una condición kosher, más no las dos. ¿Para qué? Para que nosotros veamos el sello de autoridad de nuestro Creador en las Sagradas Escrituras. No fue escrita solamente por un hombre, sino que fue dada por el Eterno. Su origen, hermanos, es divino, y eso es algo que nosotros tenemos que comprender y que tenemos que recibirlo en nuestros corazones. La Torá tiene un origen divino y eso queda plasmado en las Sagradas Escrituras. Entonces, hasta ahora, volviendo al tema de la alimentación, ¿cuáles son los animales que sí se pueden comer de los que hay sobre la tierra? Tienen que tener dos características: pezuña hendida y tienen que rumiar. Si no tienen estas características, son descartados. La Torá profundiza sobre 4 que tienen una sola característica, más no las dos, que son el camello, el conejo, la liebre y el cerdo. ¿Ok? Esos están descartados. Y va más allá, nos dicen, no tan solo no van a comer de estos, sino que ni siquiera van a tocar sus cadáveres porque nos dejarán inmundos. ¿Ok? Así que ojo con eso también, mis amados hermanos. Vamos a ver con respecto a los que están en el mar. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis por abominación. ¿Ok? Eso es lo que nos dicen las escrituras sobre estos animales. Entonces, nuevamente, los que están sobre las aguas, ¿cuáles podemos comer? Los que tengan aletas y escamas. Por ejemplo, todo lo que comíamos antes, o lo que se tiende a comer al día de hoy, que son los peces globos, los tiburones, por ejemplo, también los mariscos, los camarones, etcétera. Todo eso es abominación, todo eso es inmundo, no fue hecho para que sea comido. Es algo que no tiene que estar en nuestras dietas. No tenemos que comer de su carne porque no fue dado para comida, sino que fue dado para otras acciones. Por ejemplo, varias veces lo hemos dicho, el cerdo, ¿qué es lo que hace? El cerdo se come los desperdicios de los demás animales. El cerdo se come los desperdicios propios incluso. Es como una aspiradora que el Eterno creó para que vaya limpiando y manteniendo una granja donde se crían muchos animales. Así lo mismo con los mariscos. ¿Qué es lo que hacen estos? Se comen la suciedad del fondo del mar. Lo podemos ver con los crustáceos también. ¿Qué es lo que hacen estos? También comen desperdicios, comen cadáveres, etc. Por eso es algo que no es permitido para nosotros. Vamos a ver con respecto a las aves, porque con las aves cambia un poco la instrucción. Vamos a ver que el Eterno no nos da características de qué aves sí podemos comer y cuáles no, sino que de plano nos da una lista con aves que están prohibidas. Dice así: y de las aves, esta tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el mílano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago. ¿Ok? Entonces, estas son las aves que el Eterno ha prohibido para poder comer. Pero entonces, preguntémonos, ¿qué aves son las aptas? ¿Cuáles son las que sí podemos comer? ¿Cuáles son las que sí podemos incluir en nuestras dietas? Vamos a leer el siguiente enunciado. Dice así: en lugar de detallar las características de las aves kosher, las aves aptas para el consumo, la Torá enlista 24 especies que no son permitidas, lo que significa que todas las otras especies son kosher.
Muchos pájaros han sido certificados kosher desde hace mucho tiempo. El ganso y el pato fueron consumidos probablemente por los judíos en Egipto. El pollo se consumía desde la época del Segundo Templo. Palomas, gorriones y codornices fueron consumidos por el pueblo judío mientras permanecían en el desierto del Sinaí. ¿Ok? Entonces, esas son las aves que se muestran como aptas. Ya leímos cuáles son las 24 especies que no se pueden consumir. Para resumir, las aves que sí se pueden comer son patos, pollos, gansos, pavos, bien como las palomas, los faisanes y las codornices son consideradas aves kosher. De hecho, de las últimas de estas aves que fue considerada kosher era el pavo, fue de las últimas consideradas kosher. ¿Ok? Así que es importante, amados hermanos, que podamos comprender esta lista de aves permitidas. ¿Ok? Yo creo que las aves es dentro de lo común, de lo que todos consumíamos, ¿verdad? Antiguamente muchos consumíamos lo que era el cerdo, lo que eran los mariscos, que son como lo que uno tiende a tener más represalia a dejar, porque lo veíamos como algo normal. Pero hoy día ya comprendemos, gracias a la voluntad del Eterno, que son animales inmundos, que su carne no es apta para el consumo de las personas. Vamos a ver ahora con respecto a los insectos, hermanos. Dice así, desde el versículo 20, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agave según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Entonces, acá las escrituras no nos habla de plano de todos los insectos, nos habla de unos muy particulares que son los que tengan 4 patas y sean alados. Pero ¿cuáles son los que el Eterno permite que puedas comer? Los que además de sus 4 patas tengan 2 patas para saltar, los cuales son, por ejemplo, los saltamontes, que son el que estamos viendo en la imagen. Ese es un animal apto, que sí se puede comer. Es un insecto que sí sirve para el consumo humano. ¿Ok? Así que eso es lo que nos ordena la Torá con respecto a los insectos. Desde el versículo 24 en adelante nos dice, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña que no tiene pezuña hendida ni ruña tendréis por inmundo. Ahora nuevamente vuelve a marcar ese punto. Cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Por ejemplo, los felinos. Los felinos andan sobre 4 patas y andan sobre sus garras. Ahí entramos con los gatitos, ¿verdad? Encontramos también a los perros que andan sobre sus garras, los osos, por ejemplo, los leones, los pumas, todos estos animales no son para que nosotros los comamos, ¿verdad? Muchos disfrutamos de sus compañías, pero no para que sea para el consumo humano, ¿ok? Entonces, y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Entonces, por ejemplo, da la casualidad de que hay contacto de una persona con un trozo de cerdo. ¿Qué es lo que es este trozo de cerdo? Es parte del cadáver de este animal que es inmundo. ¿Qué nos ordena la Torah con respecto a eso? Que si tienes contacto con el cadáver, ¿verdad? No con el animal en sí. Si tú tocas un cerdo que está vivo, no pasa nada. Lo estás tocando nada más. Eh, pero si este está muerto, la Torah dice que ahora es necesario que tú laves tu cuerpo, laves las vestiduras que llevabas puestas. Es decir, que hagas una tevilá de purificación, que seas purificado, que seas limpio. ¿Por qué? Porque el cadáver de estos animales contrae enfermedades, contrae infecciones. Así que es necesario que eso también
lo podamos comprender, amados. El Eterno nos deja siempre una solución a estos problemas. O, por ejemplo, se nos murió el gatito de la casa, ¿qué vamos a hacer? Hay que enterrarlo o de alguna manera dejar su cuerpo en alguna parte, ¿verdad? Y va a haber un contacto con el cuerpo de animal que es considerado inmundo según la Torá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lógicamente, en el caso mío, por ejemplo, yo enterraría al gatito para que su cadáver no quede así al aire descomponiéndose. Entonces el gatito se entierra y luego se hace una tevila, se lavan sus vestidos. ¿Por qué? Porque hubo el contacto con un animal considerado inmundo. ¿Ok? Así que eso es necesario poder comprenderlo, amados. La Torah dice, si tocaste un animal inmundo, el cadáver de un animal inmundo, ya tienes que hacerte vilar, tienes que lavar tus vestidos, tienes que lavar tu cuerpo. Seguimos viendo. El versículo 29 dice, y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundo de vuestros animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieran muertos será inmundo hasta la noche. Entonces, esta lista de animales que se siguen dando, aquí vemos algunos roedores, algunos reptiles. Estos animales, amados hermanos, son inmundos, no son para comer. Si tú tocas su cadáver, entonces quedas en un estado de inmundicia ritual, por lo cual será necesario que hagas una tevila, que hagas una purificación. El 41 nos dice, y todo reptil que se arrastre sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastre sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. ¿Ok? Entonces el Eterno nos dice que no nos hagamos inmundos con estas cosas. Hay algo más allá que tenemos que ver, algo espiritual también sobre esto que nos lleva a nosotros a estar en ese estado de inmundicia. Por eso les recomiendo que puedan estudiar la parashá, creo que se llamaba Shemini, donde hablábamos con respecto a los animales inmundos de una perspectiva más espiritual. Y ahora estamos hablando como algo más físico. Así que, amados, esas son las listas de animales que no se pueden comer y las características también que tenemos que emplear. Si ustedes se dan cuenta, la Torah dice, estos no se comerán y te los da como una lista y también te da características. Es decir, para que tú seas capaz de ejercerlo, para que tú seas capaz de ponerlo en obra. ¿Ok? Y eso es a lo que todos nosotros hemos sido llamados. No tan solo a seguir una lista tal como está, sino que también seamos capaces de ejercer nuestra obra sobre esto. ¿Ok? Voy a pescar, voy a ver, pesqué un pescado, a ver, el pescado tiene escamas, tiene aletas, sí, se me lo puedo comer. ¿Verdad? Estoy criando animales, tengo el cerdo que tiene pezuña hendida, pero no ruña, no me lo puedo comer, ¿verdad? Dejémoslo allí para limpiar los desperdicios. O tengo una vaquita que sí ruña, que sí tiene la pezuña hendida, entonces sí me lo puedo comer. Entonces, amados, es necesario que podamos entender todos estos conceptos escriturales. No son para el consumo humano los animales inmundos, para ningún tipo de consumo. Vamos a ver en el versículo 46 dice, esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Es decir, en Eterno aquí, en su Torah, ha fijado qué animales sí se pueden comer y cuáles no. Y esto que el Eterno ha fijado en este momento no cambiará nunca, hermanos. No ha cambiado ni cambiará nunca. Esto es algo perpetuo. Tenemos que entender que una de las cualidades del Eterno es que Él no cambia, Él no muta, Él no se arrepiente, no cambia de parecer. De hecho, el Eterno, con respecto a los que cambian de parecer, dice que son inconstantes en todos sus caminos los varones de doble ánimo. El Eterno no es hombre ni hijo de hombre para poder arrepentirse.
Entonces tenemos que entender la autoridad de Abba. Si nosotros decimos que Él no muta, que Él no cambia, que Él no se arrepiente, luego no podemos ir por la vida diciendo, no, es que antes sí, pero ahora no. Antes no se podía, pero ahora sí se puede. Y no, hermanos. Por eso es necesario que hagamos este ejercicio que estamos realizando. Todo desde el principio. ¿Cómo fueron las cosas desde un principio? ¿Cómo fueron transcurriendo en el tiempo? En un principio, ¿qué dio el Eterno? Dio solamente las plantas y los frutos al hombre. Luego los animales. Y uno puede decir, pero allí el Eterno cambió de opinión. No, el Eterno no cambió de opinión. Porque el Eterno dio los frutos y las plantas que dan semillas y después los animales los dio. Pero antes de eso nunca los había prohibido. En cambio, en este punto el Eterno sí prohíbe comer animales con categoría de inmundos. Y eso es algo que nunca va a cambiar, que nunca va a cambiar, amados. Entonces, ahora sí podemos responder esta pregunta, ¿qué es alimento según la Biblia? Tenemos por alimento toda planta que da semilla, todo árbol que da fruto con semilla y todo animal reconocido como kosher, como apto, como limpio, según la Torá. Eso es lo que el Eterno nos ha dado como comida, hermanos. Y si nosotros podemos ver, y si somos bien sinceros, es una gran variedad de lo que el Eterno nos ha dado. Es decir, no hay para qué ir a comer lo que no está permitido, cuando tenemos mucha más ganancia en lo que el Eterno sí nos ha dado. Entonces, recordemos que ¿por qué cayó el hombre? Precisamente por la comida, por comer lo que no estaba permitido. Le dijo a Adán del árbol y del fruto del conocimiento, del bien y del mal, de ese no comerán, ¿verdad? Eso es lo que las escrituras nos dicen, lo que las escrituras nos señalan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a día de hoy el hombre quiere hacer lo mismo. Decir, esto sí se puede, no pasa nada, no hay ningún problema. Ustedes verán a muchos doctores recomendando varios tipos de dietas a bases de grasas, a bases de chicharrones de cerdos y muchas otras cosas más, lo cual no está bien. No está bien, y por más que lo vendan como algo nutritivo, hermanos, el Eterno dice que eso es inmundo. Entonces seamos capaces de reconocer cuál es el alimento según la Biblia. Porque usted aquí ahora entiende que esto es alimento según la Biblia cuando lea un versículo del Nuevo Testamento donde, por ejemplo, dice, y dijo esto Yeshua, haciendo limpio todos los alimentos, usted va a saber que está hablando de estos alimentos. No que hizo limpio al cerdo para que lo podamos comer, o que hizo limpio los mariscos para que los podamos comer. Eso no es así, hermanos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que solamente estos son los animales que tenemos por alimento, los kosher, y además que podemos comer de frutos con sus semillas y también las semillas de las plantas, que son las legumbres. Vamos a ver entonces ahora otras prohibiciones alimenticias que están en la Torá, y son tres. Si no me equivoco, son solamente tres. Entonces ya revisamos qué animales sí podemos consumir. Sin embargo, también existen dos prohibiciones con respecto a estos. La Torá nos enseña que no debemos comer ni la grasa ni la sangre. O sea, no vamos a comer la grasa ni la sangre, aunque el animal sea limpio. Por ejemplo, la vaca es limpia, pero aunque sea limpia, no vamos a comer ni su grasa ni su sangre. Esa es otra prohibición que la Torá hace con respecto a eso. Entonces, quiero que vean la separación. Ya descubrimos que animales sí se pueden comer, pero ahora de los animales que sí se pueden comer, también hay algunas prohibiciones con respecto a esto. La Torá dice 9 veces que no comerás sangre, ¿ok? Que no debemos comer sangre. De hecho, el comer sangre está asociada con los brujos, con los adivinos, con los agoreros. Por eso que en Apocalipsis dice que la gran ramera estaba ebria de la sangre de los mártires. ¿Por qué? Porque la gran ramera engaña con su farmaquía, con sus remedios, con sus farmacias. Engaña a las personas, a los habitantes de la tierra. Estoy parafraseando, creo que lo dice Apocalipsis 19, por aquí la hermana Lori lo puede confirmar en el chat, ¿verdad? Pero eso habla sobre beber la sangre, siempre se atribuye a una persona con maldad, ¿ok? Entonces la Torah indica, allí puse dos, ¿verdad? Dos restricciones más, que es no comer la sangre ni comer la grasa,
pero también podemos agregar una más, que es no cocer el cabrito en la leche de su madre. ¿Ok? Esas son otras de las prohibiciones que podemos agregar. Vamos a ver algunos versículos, amados hermanos. Y antes hay que entender que hay muchas personas que enseñan el proceso de kasherizar. ¿Qué significa kasherizar, hermanos? Y por favor pongan mucha atención a esto, porque es muy importante. Habíamos visto que cuando un animal se mataba para poder comerlo, según la Torá, dice que ese animal se tenía que vertir su sangre en tierra como si esta sangre fuera agua. Y de esa manera había que eliminar toda la sangre del animal. Hoy día, ¿qué es lo que sucede? Que los alimentos, los animales que nosotros compramos, por ejemplo, en el supermercado, en las carnicerías, el pollo, la carne de vaca, de res, ¿verdad? Que consumimos, ¿qué es lo que sucede con estas? Que ese animal no fue muerto de una manera kosher. Por lo tanto, su carne, aun siendo de un animal limpio, no se puede considerar kosher. Por eso es necesario que esta carne pase por un proceso que se llama kasherizar, es decir, volver esa carne kosher. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, los animales son muertos de la siguiente manera. En las industrias alimenticias las matan con una bala de goma en la frente, ¿verdad? O con un golpe de aire también en la frente a fin de que la carne de los animales se mantenga mucho más tiempo fresca. ¿Por qué? Porque la sangre va a seguir estando en la carne. Y esa no es una técnica apta según la Torá, sino que el animal debería ser degollado y de esa manera escurrir su sangre sobre la tierra y finalmente el animal quedaría kosher para poder comerlo. Entonces, ¿cómo usted puede comprar una carne y hacerle este proceso de cacherización, de cacherizar la carne? Usted tiene que sumergir, ya sea la carne de vacuno, la carne de pollo, de pavo, del animal que usted haya comprado, sumergir esta carne eh, en agua, sumergirla en agua mezclada con sal. Esta es una de las técnicas para poder cacherizar la carne. Y esto es un proceso que tiene que estar allí más o menos como entre media hora a una hora para que la sangre de la carne escurra. Ahora vamos a leer por qué. ¿Qué es lo que dice la Torá con respecto a esto? ¿Verdad? Entonces, otro proceso de cacherizar la carne es dejarla solamente sumergida en agua un par de horas, luego también retirarla de allí y salar la carne por ambos lados, ya sea una pierna de pollo, una pierna de pavo, un trozo de carne, etcétera, y dejarla escurrir para que la sangre bote, para que bote la sangre. ¿Okay? Entonces, ese es el proceso de hacer la conversión de una carne normal que compramos en el supermercado para escurrir su sangre y ya no comer la vida de este animal. Recordemos que la sangre de estos animales limpios se dio para expiar pecados, por eso es que no se pueden comer. Con respecto al hígado de res, al hígado de vaca, ¿verdad? Que hay muchas personas, incluso entre de raíces hebreas, que dicen, no, ¿sabes qué? Si le sacas bien la sangre, sí te lo puedes comer. Yo le diría, no corra el riesgo, hermano, no corra el riesgo, porque el hígado es una parte del animal que está compuesto literalmente por sangre, que por más que usted le haga el proceso de cacherizarlo, de dejarlo sumergido en agua, de dejarlo con sal, siempre va a tener sangre. Yo le puedo decir a usted, déjelo 6 horas en el agua, lo saca, lo vuelve a dejar en agua y va a seguir botando sangre, porque es un órgano. Y de hecho, vamos a ver qué habla la Torá con respecto a los órganos internos. Dice el Levítico, versículo 9, capítulo 9, versículo 9, los hijos de Aarón presentaron la sangre a él. Él mojó su dedo en la sangre y lo untó en los cuernos del altar. Entonces vertió la sangre en la base del altar. Pero la grasa, los riñones y la grasa que recubre el hígado de la ofrenda de Shalom, él hizo subir en humo en el altar, como Yahweh había ordenado a Moshe. La carne y la piel fueron quemadas completamente fuera del campamento, es decir, la carne y la piel no se estaba usando para ese holocausto, para ese sacrificio de Shalom, para esa ofrenda de Shalomim. Entonces fueron quemadas fuera del campamento. Después él sacrificó la ofrenda quemada, la olá, que es cuando el animal se tenía que quemar completamente.
Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él la salpicó contra los lados del altar. Ellos le trajeron la ofrenda quemada, pedazo por pedazo, y la cabeza. Y él los hizo subir en humo en el altar. Él lavó los órganos internos, incluido el hígado, que es un órgano interno, y las partes bajas de las piernas, y los hizo subir en humo encima de la ofrenda del altar. Entonces, eso también es necesario que lo entendamos. ¿Por qué los órganos internos se ofrecían? Porque en ellos había sangre. Y el Eterno dio la sangre de los animales aptos, la sangre de los animales limpios, para que con ellos fueran expiados los pecados. ¿Okay? Por eso siempre que leemos los primeros 9, 10 versículos del libro de Vaikra, de Levítico, donde se exhorta a poder hacer los holocaustos, de qué manera se llevaban a cabo, siempre vamos a encontrarnos con eso. Los órganos, la sangre y la grasa. Denme un segundo, amados hermanos. Amén. Ahora sí, continuamos, amados. Vamos a ver entonces algunos versículos de la Torá donde se habla con respecto a la sangre y a la grasa. Dice así, Bereshit 9:4, que es el que habíamos leído anteriormente, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Ok? Por eso es necesario que a la carne que compramos le saquemos toda la sangre, por medio de este proceso que se llama kasherizar, que es sumergiéndola en agua con sal. Vaikra 3:17. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Ahí está, ninguna grasa se debe comer, ninguna. Vaikra 17:10. Dice así, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, la cortaré de entre su pueblo, pondré la vida de la carne en la sangre está, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para expiación sobre el altar de vuestras almas. Es decir, el que come sangre será cortado del pueblo. ¿Por qué? Porque esta sangre es la vida de la carne. Y la sangre se ha dado para expiar pecados sobre el altar. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda la carne es su sangre. Cualquiera que comiere será cortado. Amén. Entonces, hermanos, un segundo. Entonces, hermanos, es necesario que podamos comprender. La sangre es algo que no se debe comer porque esta fue dada para la expiación de los pecados. De hecho, Yeshua hace mención de esto cuando él levanta la copa de vino y dice, esta es mi sangre que se derrama por un nuevo pacto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la sangre expiaba pecados. Dice Levítico 19:26, no comeréis cosa alguna con sangre, ni seréis agoreros ni adivinos. Es decir, se atribuye esta acción de comer la sangre a los agoreros y a los adivinos. Deuteronomio 12:23, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua, no comerás de ella, porque para que te vaya bien, y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Yahweh. ¿Ok? Entonces, algunos dirán, pero hoy día Yeshua vertió su sangre, entonces quizás sí podamos comer de la sangre de los animales. Bueno, cuando la Torah dice, y tus hijos después de ti, está hablando que esto se mantendrá por las generaciones. Y vamos a ver que el versículo 23 dice solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Eso es Levítico 15:23.
¿Ok? Entonces ya nos queda claro hasta este momento que podemos comer las plantas que dan semillas, los frutos de los árboles que dan semillas, los animales considerados aptos por la Torá, pero de estos animales considerados aptos por la Torá no podemos comer ni su carne, o sea, perdón, ni su grasa, ni su sangre. ¿Ok? Eso es necesario que lo podamos entender. Y también la Torá agrega otra prohibición que en algunos lugares del mundo se sigue haciendo hasta los días de hoy. De hecho, aquí en Chile, en el sur, es una práctica recurrente. Creo que en Argentina también se hace, de hecho se hace con otros animales más, que es cocer a un cabrito en la leche de su madre. Esta es una práctica que dice lo siguiente en el libro de Deuteronomio. No comeréis ningún animal que se muera, lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo, a Yahweh, tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esta es una práctica que se hacía en Canaán con la intención de que esta preparación vertirla por los sembrados para que sus dioses fructificaran al momento de las cosechas. Entonces, el Eterno también condena esta práctica, se cataloga como sacrificio a los ídolos. ¿Ok? Entonces, esto es algo que también es abominable delante de los ojos de nuestro Creador. De esta manera podemos concluir que no podemos consumir la grasa ni la sangre de los animales aptos porque esta fue dada para expiar pecados. De igual forma, la Torah condena cocinar el cabrito en la leche de su madre. ¿Ok? Estas son, hermanos, dos conclusiones que hemos llegado hasta este momento, que lo que la Biblia señala como alimento es las plantas que dan semillas, los frutos que dan semillas, los animales kosher, y a estos se les prohíbe comer su sangre, comer su grasa y no hervir el cabrito en la leche de su madre. Esto es lo que hemos podido concluir hasta este momento a través de este estudio. Ahora, a lo que nos vamos a aventurar a hacer es colocar textos en su contexto. Ahora que ya sabemos la base, ahora que ya sabemos todo desde el principio, podemos entender entonces qué es lo que hablaba Pablo, qué es lo que dijo Yeshua, qué es lo que dijo Pedro. Eso es necesario que nosotros lo podamos entender, porque cuando usted vaya y hable con un familiar, por ejemplo, y usted le diga, ¿sabes qué? Ya no se debe comer esto, no se debe comer esto otro, le van a decir, ah, pero a Pedro le dijeron mate y come. Yeshua hizo limpio todos los animales. No miras al débil en la fe por lo que come, etc. Entonces vamos ahora a poner cada uno de esos versículos del Nuevo Testamento en su contexto, amados hermanos. Veamos una introducción a este tema. En las iglesias tradicionales no realizan el ejercicio que acabamos de hacer, descubrir desde el principio qué es alimento y qué no, según las escrituras. Por lo tanto, descontextualizan versículos donde se habla de comida, asimilándolo al concepto de hoy, que hoy tienen ellos por alimento, y no al que la Biblia enseña. Por ejemplo, si yo no estudié lo que acabamos de revisar ahora, que es alimento según la Biblia, cuando yo lea un versículo donde dice, y Yeshua hizo limpio todos los alimentos, ¿qué voy a entender yo? Lo que yo considero alimento, el cerdo, los mariscos, todo eso lo voy a ver como limpio, porque esa es mi percepción acerca de los alimentos. Pero tenemos que entender que la Biblia se lee desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva que tenemos nosotros en nuestros días. Entonces, debido a nuestras conciencias cauterizadas, es decir, las conciencias que no ven la maldad, porque no tienen eh, información o no tienen conciencia sobre ello, no veíamos la maldad de comer cerdos, de comer mariscos, porque hasta nuestro concepto de maldad no se alineaba al de las escrituras, ¿verdad? La escritura, ¿qué señala por maldad? Romper la Torá. Cuando dice la palabra y se aumentará la maldad en aquellos días, ¿qué es lo que dice en su contexto? Y aumentará la transgresión de la Torá. Eso es maldad según las escrituras. Entonces, por eso renovemos nuestro entendimiento.
Las Escrituras nos dicen que tenemos que renovar nuestro entendimiento constantemente. Dice así, Romanos 12:2. No adaptéis a este mundo. Si este mundo te dice, ¿sabes qué? Ahora puedes comer cerdo, ahora puedes comer mariscos, ahora está permitido el matrimonio homosexual, ahora está permitido el aborto, un montón de cosas. Romanos, ¿verdad? Que es la capital del paganismo, las iglesias de Roma, donde estaban allí. ¿Qué les dice Pablo a ellos? No se adapten a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Ok? Eso es lo que debemos hacer. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? A través de las Escrituras, a través de la palabra, a través de lo que allí está escrito y de lo que allí dice. Entonces, textos en su contexto. Mateo 4, 14 al 23. Vamos a dar una lectura. Dice así. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Ok? Entonces, amados, para este punto muchos entienden que ya se puede comer de todo. ¿Por qué? Porque lo de afuera no te contamina, lo que sale contamina. E incluso más, dice allí, haciendo limpios todos los alimentos. Es decir, ahora podemos comer de todo. Y no, amados, no es lo que este texto nos está diciendo. En primer lugar, la discusión nunca se trató de comida. Nunca se está hablando de comida en un texto. En segundo lugar, Yeshua no cometió pecado, por lo cual no comió ni dio de comer inmundo. Si él hubiera dado de comer inmundo a los discípulos, estos fácilmente lo hubieran tratado como un falso profeta. ¿Por qué? Porque estaría llevando a adorar dioses ajenos, a dejar de adorar a Elohim, porque la adoración a Elohim se basa en la obediencia a los mandamientos. ¿Ok? Y cuando dice hizo limpios los alimentos, no se refiere a los animales. Hizo limpios los alimentos, no los animales. ¿Ok? ¿Qué es considerado alimento hasta este punto según la Biblia? Las plantas que dan semillas, los frutos que dan semillas y los animales kosher. ¿Ok? Eso es lo que hizo limpio. Entonces, esta es una discusión que Yeshua había tenido con los judíos, en la cual versículos antes, ¿verdad? Dice así, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Ok? Entonces, el lavamiento de los jarros, los vasos de beber, esas cosas, ¿dónde están en la Torá? No están. Ese era el tema de la discusión, que ellos estaban haciendo cosas que no estaban en la Torá. Y eso estaba contaminando. ¿Por qué? Porque estaban agregando la Torá. En ningún momento la discusión se trata de comida, sino que se trata de costumbres que estaban introduciendo hacia los discípulos, hacia los judíos, hacia los que estaban en ese contexto viviendo. ¿Ok? Por otra parte, si Yeshua hubiera enseñado que ahora se puede comer de todo, y hubiera hecho limpio todos los animales, para que ahora puedas comer cerdo, para que ahora puedas comer marisco, Yeshua mismo caería en esta categoría de hipócrita. ¿Por qué? Porque él también estaría dejando el mandamiento de Elohim para aferrarse a tradiciones de hombres.
¿Ok? Entonces, nunca se trató de comida, sino que se trató de doctrina. De la doctrina de Elohim, que es su Torah, y la doctrina de los hombres, que son sus tradiciones. Otro punto, que dentro de la casa estaban sus discípulos. Y si ellos hubieran comido algo inmundo, Pedro también lo hubiera comido porque este es discípulo. Y en Hechos capítulo 10, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que aquí se habla que Pedro nunca había comido algo inmundo. Entonces, ¿cuál es la síntesis para que podamos ver que nunca se trató de comida? Lo que Yeshua dijo. Quiero que salen de dentro del corazón de los hombres, malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Es decir, nunca se trató de comida, se trató de costumbres que tenían ellos y se trató también de doctrinas de hombres. Con respecto a esto, amados hermanos, vamos a darnos cuenta que adentro estaban sus discípulos. Si ellos hubieran comido cerdo, Pedro hubiera comido cerdo, pero en Hechos 10 dice lo siguiente. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Adón, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Recordemos que en el texto anterior de Marcos 7, dentro de la casa estaban los discípulos. Si Pedro hubiera estado allí y hubiera comido inmundo, aquí Pedro no podría decir esto. Entonces esto descarta de que en ese momento no se comió inmundo. No se comió nada inmundo. Vamos ahora a lo que dice Hechos 10. Entonces Pedro le dice que no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, esta es una visión que Pedro tuvo. Y muchos quieren hacer doctrina de esta visión, solamente tomando este contexto y no lo que sigue después en la historia, para decir, ves, ahora podemos comer de todo. Incluso Pedro fue sin respeto porque se opuso al Eterno en ese momento. No quiso comer cerdito, ¿verdad? Así es como muchos predican este pasaje, tristemente, amados hermanos. Pero vamos a ver que una vez lo pongamos en su contexto, nuevamente, no se está hablando de comida. Primero tenemos que interpretar esta visión. Dice que hay 4 puntas bajando a la tierra. Esto nos demuestra los 4 puntos de la tierra hasta donde se habían dispersado los gentiles. El versículo 14, Pedro afirma que nunca comió inmundo. Y el versículo 15, ¿acaso nos está diciendo que Elohim limpió al animal inmundo para que ahora lo comamos? No, no se dice eso. Dice: no llames común a lo que yo he limpiado. Nuevamente, si seguimos leyendo, nos daremos cuenta que nunca se trató de comida el texto. Sigamos leyendo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Ruaj le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Elohim, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel,
de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Ok? Entonces, vamos a notar cómo sigue el relato. Primero vimos que el Eterno le mostró un lienzo, ¿verdad? En visión, se le dio una orden, Pedro mata y come, Pedro estuvo dudoso, y luego el Eterno le dice, no llames inmundo, no llames común lo que yo he limpiado. Vamos a ver qué es lo que sucede en este momento. El versículo 16 nos decía que lo que Elohim limpió, no llames común, y que eso se repitió 3 veces. ¿Cuántos hombres fueron a buscar a Pedro? Fueron 3 hombres. En la visión se le ordena 2 acciones. Pedro mata y come. Matar y comer. El Ruach luego le da 2 órdenes cuando estos hombres llegan. Levántate y desciende. 2 acciones nuevamente. En la visión, Pedro dudó. No dudó de comer. Él sabía que eso era algo prohibido. Dudó del origen de esta visión. Y ahora el Ruach le dice, no dudes de ir con ellos, por ser gentiles, que era el equivalente a inmundos o común. Para terminar, vamos a darnos cuenta que Pedro, él mismo confiesa esto con su boca. Dice, al otro día entraron en Cesarea, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, de esta manera, hermanos, nuevamente cuando dice Pedro, mata y come, y no llames común a lo que yo he limpiado, no está haciendo referencia a los animales, sino que está haciendo referencia a los gentiles que a través de Yeshua podían ser limpios desde los 4 puntos de la tierra. Eso es lo que Pedro, que fue quien tuvo la visión, pudo comprender a través de esto. Que ya no llamara inmundo al gentil porque este también podía ser limpio a través de la sangre de Yeshua. ¿Ok? Vamos ahora a ver el siguiente texto. Pedro 1, primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 16. Dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es decir, antes, cuando nosotros éramos ignorantes con respecto a las leyes alimenticias, con respecto al Shabbat, con respecto a todo, ya no nos conformamos a eso, porque eso era un tiempo de ignorancia, sino que ahora conformémonos a ser hijos obedientes, obedientes a la Torah. ¿Ok? Así que dice que el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Ok? Dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Es decir, en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que vemos, en cómo caminamos y también entendiendo cómo comemos, qué es lo que comemos. Eso también tiene que ser santo en toda manera de vivir. Y es muy contundente porque Pedro está citando la Torá, porque él dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Dónde está escrito esto? Está escrito en muchas partes en la Torá, sobre todo en el libro de Levítico. Pero vamos a leer una en cuestión que dice Vayikra 11:44. Porque yo Yahweh, vuestro Elohim, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. ¿De qué está hablando Levíticos 11? De los animales inmundos y los animales limpios.
los que sí se pueden comer y los que no se pueden comer. Entonces, cuando Pedro dice, sean santos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y eso está escrito en Levítico 11, donde se habla de lo que sí se puede comer y lo que no se puede comer, Pedro está diciendo que seamos santos en toda vuestra manera de vivir, incluyendo en lo que comemos, incluyendo los animales que sí podemos comer. Vamos ahora, uno de los caballitos de batalla de aquellas personas que quieren negar que la Torá sigue vigente a día de hoy, que es Romanos capítulo 14. Vamos a leer algunos versículos. Dice así, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim le ha recibido. ¿Ok? De este punto, algunos pueden comprender eh, que realmente lo que el texto está diciendo es que uno puede comer de todo, otro solamente legumbres, y el que come de todo, incluyendo animales inmundos, nadie le puede juzgar, nadie le puede decir nada. Y no, no es eso en cuestión. Cuando el texto está diciendo, porque uno cree que se ha de comer de todo, está hablando de todo lo que es considerado alimento según las escrituras. ¿Ok? De todo lo que es considerado alimento según las escrituras, que son las plantas que dan semillas, los frutos que dan semillas y los animales cochan. Y otros que comen solamente legumbres, que son solamente legumbres, solamente plantas que dan semillas. ¿Ok? Entonces, la discusión va entre comer plantas, frutos y animales aptos o solo comer plantas y frutos. O tener una dieta que incluya los animales aptos o solamente ser vegetarianos. Esa es la discusión que está sucediendo en Romanos 14. Porque uno cree que se ha de comer de todo lo que es considerado comida según las escrituras o solamente tener una dieta vegana que consistiría en las legumbres, en lo que se dio primero o en lo que se dio después. Además de que primero, en Génesis, se dieron las plantas y los frutos y luego en Vayikra, ¿verdad? En Levítico se dio también los animales aptos. Entonces, amados, de esta manera nosotros lo podemos comprender. Porque uno cree que se ha de comer de todo, lo que es permitido según la Biblia, y otro que es débil come solamente legumbres, que fue lo primero que se dio en Génesis. Entonces, el texto sigue diciendo lo siguiente. Uno hace la diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para Adonai. Y el que no hace caso del día, para Adonai no lo hace. El que come, para Adonai come, porque da gracias a Adonai. Y el que no come, para Adonai no come, y da gracias a Adonai. ¿Ok? Este versículo se utiliza mucho para decir que ya no hay que guardar Shabbat, ¿verdad? No, es que algunos hacen caso del día de Shabbat, otros dicen que todos los días son iguales, pero que cada uno esté convencido en su propia mente. Es decir, el que quiere guardar Shabbat, que lo guarde, y que no lo guarde. Y no, no se está hablando de Shabbat. La discusión no va de Shabbat. Veamos el contexto. Dice, el que come, para Adonai come, porque da gracias a Elohim. Y el que no come, para Adonai no come y da gracias a Elohim. ¿Por qué? Porque algunos señalaban un día especial para hacer ayuno. Por ejemplo, en el Arca de Salvación hemos señalado del atardecer del miércoles al jueves para hacer ayuno, ¿verdad? Y otros juzgan todos los días iguales. Es decir, en cualquier día puedo ayunar. Y otros no, dicen, vamos a dejar el primer día de la semana para hacer ayuno, o el segundo, o el tercero. En cambio, otros no. Entonces, por eso dice que el que come para Adonai come. ¿Por qué? Y bendice el nombre de Adonai porque tuvo comida. Y el que no come, para Adonai no come, porque ese está ayunando. No se hace una diferencia de días, porque en cualquier día se puede ayunar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Unos hacen diferencia entre día y día para hacer ayuno y otros juzga todos los días iguales para poder hacer ayuno. Porque el que come, para Adonai come, porque da gracias a Adonai, y el que no come, porque está haciendo ayuno en un día en específico, para Adonai no come y da gracias a Adonai porque le permitió hacer un ayuno para poder contrictar su carne y fortalecer su espíritu, ¿verdad? Ese es el tema en cuestión en estos versículos, y no con respecto al día de Shabbat.
o con respecto a comer animales inmundos. Vamos a ver ahora el versículo 13, dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en nuestro don Yeshua, que nada es inmundo en sí mismo, mas para él, el que piensa que es inmundo, para él lo es. ¿Ok? Nuevamente, no se está hablando de que ahora en Yeshua podamos comer de todo. No, se está hablando de que la temática pasa por no juzgar al que desea ser vegetariano o vegano y tanto al que come animales aptos. El que come solo frutos no está consumiendo nada inmundo. El que está consumiendo animales aptos tampoco está consumiendo nada inmundo. Por eso Pablo señala que la conversación es poco provechosa, porque es un tema de preferencias y no de obediencia puesta en juego. Es decir, ambos están obedeciendo, tanto el que come carnes aptas y el que quiere ser vegano, o el que quiera solamente comer semillas, ¿verdad? Plantas que tienen semillas o frutos, que es el contexto de Romanos 14, ninguno de los dos está haciendo algo malo. No es un tema de obediencia puesta en juego, sino que es un tema de preferencias. No se están juzgando por cosas innecesarias. Eso es lo que Pablo está señalando. ¿Ok? Y eso es Romanos 14 puesto en su contexto. Otro pasaje que vamos a poner en su contexto en el Nuevo Testamento, en el Kachá, es 1 Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al 4 en adelante. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse. Cuidado con los micrófonos, hermanos. Entonces, retomo la lectura. Dice, y abstenerse de los alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. ¿Ok? Nuevamente, muchos dicen, mira, el que te manda a abstenerte de comer cerdo, de comer mariscos, ese está bajo la doctrina de demonios. Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es una blasfemia al Ruach HaKodesh. Porque el Ruach, Ezequiel 36:27 dice que el Espíritu sería puesto en nosotros para poner por obra los mandamientos. Y un mandamiento es que no comamos animales inmundos, ¿verdad? Por lo tanto, decir que un espíritu engañoso nos está guiando a no comer cerdo, a no comer mariscos, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y de hecho a Yeshua le hicieron lo mismo. Le decían, es que echa demonios por la obra de Belcebú. Es decir, atribuían la obra del Ruach HaKodesh a demonios. Y esa es una blasfemia. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto. Hay gente que dice estas cosas sin saber el riesgo de sus palabras. Entonces, volviendo al contexto de lo que nos dice Timoteo, ¿verdad? Apostatar de la fe es apartarse de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la Torá. Se lo dice el Salmo 119, versículo 142. Por lo tanto, ¿quién apostata de la fe? ¿El que come cerdo o el que no come cerdo? Por supuesto, el que come, porque este está yéndose en contra de la verdad, que es la Torá. En cambio, el que no come cerdo, el que no come marisco, está aceptando la verdad y poniéndola por obra. Un espíritu engañador o mentiroso está contra la Torá, porque la Torá nuevamente es verdad. Es decir, yo cómo puedo ser alguien honrado, alguien que está en la verdad, colocando los mandamientos por obra, porque la Torá es verdad. ¿Cómo puedo ser alguien mentiroso? Yéndome en contra de la Torá. Incluso el versículo 4 dice, no, perdón, el 3 dice, y los que han conocido la verdad. Es decir, eso habla a nosotros, que somos aquellos que hemos conocido la Torá, que hemos conocido las instrucciones.
Entonces dice el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Elohim creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes. ¿Cuáles son esos alimentos que Elohim creó para que nosotros participemos de ellos con acción de gracias? Por supuesto que son los alimentos kosher, los alimentos limpios, aptos, las plantas que dan semilla, los frutos que dan semillas y los animales kosher, los animales limpios. ¿Ok? Eso es lo que Elohim creó como alimento para que nosotros los creyentes participemos de ello. Y enfatiza más porque dice, y los que han conocido la verdad, los que han conocido la Torah. Los que no han conocido la Torah comen de todo. Y por más que bendigas y bendigas el cerdo y ores encima del cerdo, el cerdo nunca va a ser limpio. El marisco nunca va a ser limpio. El versículo 4, porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse. Y a eso tenemos que decir amén, por supuesto que sí. Pero que todo lo que Elohim haya creado sea bueno, no quiere decir que todo sea para comer. ¿Ok? Son dos cosas muy distintas. Es antiescritural la idea de bendecir la carne de cerdo, por ejemplo, y que ésta sea limpia. Eso no va a suceder. Concluyendo entonces, hermanos, la alimentación bíblica. Isaías 16 en adelante nos dice, porque he aquí que viene ya, que Yahweh vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego, porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. Entonces dice, cuando Yahweh venga en fuego, por los primeritos que va a ir, va a ser contra los que comen carne de cerdo y carne de ratón y abominación, es decir, animales inmundos. Entonces, tenemos que preguntarnos y decirnos, y seamos sinceros, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, es que en el antiguo pacto no se podía comer cerdo, pero ahora en el nuevo pacto sí se puede comer cerdo. El nuevo pacto, ¿qué es lo que dice en Jeremías 31:33? Que pondré en mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Es decir, nunca estaría abolida, ahora estaría interiorizada. Es decir, tenemos que interiorizar la Torah en nuestras vidas. Entonces, hasta que Yahweh venga con fuego, comer cerdo y ratón seguirá siendo abominación. La pregunta es, ¿Yahweh ya vino con fuego? Por supuesto que no. Todavía Yahweh no ha venido con fuego. Entonces, ¿sigue siendo abominable comer animales inmundos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Así es como la Torah lo dice, así es como Isaías lo profetiza. Entonces, Hechos 15, 19 al 21, dice lo siguiente, y esto es para ustedes los nuevecitos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim. Todos nosotros éramos gentiles de las naciones que nos hemos convertido a Elohim. ¿Pero nos hemos convertido en qué? Nos hemos convertido en israelitas. Hemos sido injertados. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Ok? Entonces, cuando tú eres nuevecito, y vienes a los caminos del Eterno, tienes que apartarte inmediatamente de cuatro cosas, que son las contaminaciones de los ídolos, ¿verdad? Que ahí entran todo lo que son las fiestas paganas. Allí, por ejemplo, seguimos viendo en las iglesias cristianas celebran el Día de la Mamá, el Día del Papá, la Navidad, Halloween, un montón de cosas, ¿verdad? Y ahí mismo están Hechos 15. Dice, a los gentiles, a los que están recién viniendo al camino de la Torá, al camino del Eterno, que se abstengan de cuatro cosas. Y no se abstienen de ninguna, porque incluso hasta sangre siguen comiendo. Entonces, las contaminaciones de los ídolos, la fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Y saben qué? Estos son cuatro títulos, porque incluso derivan en muchísimos más mandamientos. Porque, por ejemplo, el abstenerse de fornicación tiene que ver con todo lo que dice Levítico 18. No unirse a yugos desiguales, no estar con el padre, con la madre, con la tía, con el primo, con la hermana, ¿verdad? No ofrecer los hijos a Moloch. Todas esas cosas son mandamientos de abstenerse de fornicación. Y luego dice de ahogado y de sangre.
nosotros vemos que muchas veces los cristianos siguen comiendo hígado, siguen comiendo morcillas, siguen comiendo cuajos de sangre, sangre coagulada, etcétera. Entonces, eso sigue existiendo hasta el día de hoy, cuando incluso en el Nuevo Testamento está prohibido. Y luego el versículo 21 dice, porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat, cada día de reposo. Entonces, el texto no quiere decir que los gentiles conversos, es decir, los gentiles que están viniendo al camino de la Torá, que han reconocido a Yeshua como su Salvador, solamente tengan que guardar 4 mandamientos. No, no quiere decir eso, sino que partirán por esos 4 y cada día de Shabbat se les enseñará en las sinagogas los demás mandamientos para que los aprendan y los pongan por obra. Eso es lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, cada día de Shabbat estamos estudiando la Parashá, donde en la Parashá hay mandamientos que ustedes van aprendiendo y van colocando por obras. Por eso es que estudiamos Torah, los Shabbat al comenzar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la prueba de que ellos tenían que aprender Torah? Porque el versículo 28 dice así, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo allí? Que al Ruach HaKodesh, le ha parecido bien. Al Ruach HaKodesh le ha parecido bien es que partan guardando esas 4 cosas y aprendan de Shabbat en Shabbat el resto de la Torah para colocarla por obra. ¿Ok? Entonces, eso es necesario que nosotros lo entendamos, porque algunos interpretan que solamente son 4 cosas que hay que guardar y ya nada más, y todo lo demás ya está abolido. No, al Ruach HaKodesh nunca le parecería bien que usted coma cerdo el día de hoy, que usted coma marisco el día de hoy, porque el Ruach HaKodesh, como dice Ezequiel 26-27, nos dice que nos guía a colocar los mandamientos por obra. ¿Ok? Incluso el libro de Juan dice que los mandamientos no son gravosos, por eso es que la Torah nunca va a ser como una carga innecesaria. ¿Ok? Eso es muy importante que nosotros lo podamos aprender. En síntesis, hermanos, hemos estudiado el día de hoy que los alimentos, según la Biblia, son específicamente las plantas que dan semillas, los árboles que dan semilla, los animales aptos, los animales kosher descritos en Levítico 11. De estos animales aptos no se puede comer ni la sangre ni la grasa porque fue dada para expiación de los pecados. Y también no se debe hervir al cabrito en la leche de su madre. Eso es lo considerado como alimentación según la Biblia. Desde ese punto en adelante podemos estudiar el Brit Hadashah y poner en contexto todos esos versículos que alguna vez nos enseñaron y hemos enseñado de una manera distorsionada porque no habíamos tenido la base, pero hoy día tenemos la base. Hoy día usted ya sabe que es alimento según la Biblia. Amén.